el último componente de los options, de las griegas, es el row. No es tan importante, solo lo voy a explicar. Eso ni lo analizamos. Es cuánto cambia cuando la tasa de interés se mueve 1%. Obviamente las tasas de interés, si tú tienes el trade un mes en options, right, a lo mejor si vas a comprar 3 años de un leap, te conviene ver el row, pero si vas a comprar un mes, las tasas mundiales no van a cambiar mucho en un mes, y menos de 1%. Recuerda que cuando mueve el Banco Central, si Powell empieza a cortar, que no ha querido cortar rates, primero se mueven muy poquitas veces, hacen a veces una vez o 2 veces por año, como mucho, y hay años que no mueven nada la tasa de intereses. Y cuando la mueven 0.25. No la movieron ahorita, right? Y todos están esperando, todo este año no la han movido, right? Trump ha presionado a Powell y nada. Y si la mueve, la va a mover 0.25. Y la otra reunión, a lo mejor otro 0.25. Quiere decir menos de 1%. Right? Para que mueva 1%, a lo mejor toma años. Right? Okay. Así que por eso el row es muy no impactante para los options. Porque miren esto, si yo agrego aquí el row, que aquí puedo agregarlo, row. Si mueven 1%, que muy, miren eso, en este caso ni te impacta. ¿Eh? Hay algunas opciones que te van a impactar un poquito. Vamos a ver Apple. A lo mejor miren el row, tendrías que comprar muy lejanos. Right? Aquí el row, por ejemplo, 15 centavos, pero tendría que mover 1%. Right? Así que es muy improbable que... Y los bancos centrales lo mueven cuartos de puntos. Muy poquitas veces van a mover la tasa de interest rates. Por ejemplo, Trump ha presionado todo el año y Powell no ha movido las tasas de intereses. Esa es la buena herramienta. Tratar de predecir. No es importante para options, es importante para análisis. ¿Ok? Como estamos siempre en la hora. Ya va siendo la hora. ¿Verdad? Ya va siendo la hora. Llega para el mejor momento del día. Right? Por ejemplo, miren aquí tasas de cambios de intereses. Right? Que ha aumentado un montón las probabilidades. Así que, por ejemplo, ahora para septiembre, piensan que al final, esto es la anticipación, el Fed Watch Tool, que la va a mover de este rango a este rango, que sería un cuarto de punto, 0.25, menos de un cuarto de 1%. ¿Eh? Pero ya aumentó un montón. Esto es importante. Ease. Creo que al fin Powell podría, miren ahí, de aquí a octubre, piensan casi garantizado que van a cortar un rate porque las probabilidades están a 96%. Y muchas probabilidades que de aquí a octubre pueda estar en 3.75. Quiere decir que eso sería 2 cortes de cuartos de puntos. ¿Ok? Recuerden, cuando las tasas de intereses empiezan a bajar, ¿ok? El indicador más fuerte del planeta, vamos a aprender mucho, pero el más fuerte del planeta es el Fed. ¿Ok? Lo duro es tratar de anticiparte, ¿ves? Solo tienes que ser amigo de Powell. ¿Right? O de los hijos de Powell. ¿Right? Y por eso ellos ganan. Hay un video interesante, lo compartí ahí, lo voy a poner lo compartí en Facebook. Alguien hizo un video fabuloso. Lo voy a poner aquí en el chat. Del Fed. El Fed corre el planeta. Y es lo peor que hay, pero no podemos ir en contra de ellos. Pero aquí les voy a compartir. Le pueden poner like si quieren. Pueden agregarme ahí a Facebook. Va a ser en Facebook, si tienen Facebook, el link. Le voy a poner el link ahí. Ok.
Eso es muy buen de cómo crearon el Fed, ¿eh? Y todo lo que hace es un video como un poquito explicando, right? Cómo manipulan ellos los markets, right? Los banqueros controlan el mundo, right? Y por eso digo, muchos nos peleamos de Biden contra Trump, right? Y dice, oh, yo soy equipo Trump, yo soy el equipo Biden, right? Pero los que controlan a los dos son los mismos, ¿eh? Los élites que son el Fed, ¿eh? Los que controlan el Fed están aquí, ¿eh? Y por eso nunca cambian el sistema de dos partidos, porque siempre financian los dos y los dos trabajan para el mismo ¿qué? Jefe. Y el propósito de estos dos es dividir el ¿qué? El pueblo. ¿Right? Porque la mitad va a decir, la mitad piensa ideas como Biden, la mitad piensan ideas como Trump. ¿Right? Porque saben que por generalizar humano, por la mentalidad humana, la mitad va a pensar como republicano, la mitad va a pensar como... Y por eso siempre le dicen, el republicano siempre pone las mismas planes y los demócratas siempre hacen lo mismo. ¿Right? Y por eso miras que casi nunca ¿right? Queda un partido por más de 8 años. Porque, por ejemplo, mira la historia. Biden, 4 años. Trump, 4 años. ¿Right? Y ahora, pero consecutivos, vamos a decir. ¿Right? Obama, que era demócrata, 8 años. Bush, que fue antes de él, republicano, 8 años. De antes de él, ¿quién fue? Clinton, 8 años. ¿Eh? Bush, papá, 4 años. ¿Eh? Republicano. ¿Eh? El periodo más largo en los últimos, vamos a decir, 50 años fue el periodo de Reagan, que hizo 8 años. ¿Eh? Y Bush, que también era el mismo partido, papá, que hizo 4 años, no ganó la elección. Eso fue 12. Pero es bien raro ver periodos de 12 de un partido. ¿No? Antes de Reagan era Jimmy Carter, right? 8 años, right? De ahí Nixon, right? Puedes ver que es muy raro ver un partido controlar más de 8 años, porque ellos quieren el pueblo dividido, right? Quieren, dicen, ok, vamos a 8 años hacemos los republicanos contentos, 8 años hacemos los demócratas contentos, right? Así que mantenemos la mitad del pueblo contento. Porque si tú miras, las elecciones se ganan por menos de 1%. ¿Eh? Así que es un pequeñito cambio. Y hay algunos que no son... En Estados Unidos hay unos que son bien marcados demócratas, otros que son bien marcados republicanos. Y hay a lo mejor 1% que son como independientes, que les da igual, que a veces van republicanos, a veces votan que demócratas. Porque en Estados Unidos, si miras, el republicano siempre vota republicano, no importa quién es el candidato. Right? El demócrata siempre vota ¿qué? Demócrata, no importa quién es el candidato. No piensan. Right? Y cuando van y votan para los senadores y congresistas, ¿qué hace el republicano? Chequear todos los republicanos. Right? Aunque no conozcan ni quién era el senador, ponen Republican todos. Es muy raro la persona que dice, oh, voy a votar republicano, demócrata para el senador, el gobernador republicano. Right? ¿Por qué? Porque las ideologías han creado ideologías opuestas. ¿Eh? Y cogen ideologías bien, vamos a decir, bien polarizantes para humanos. Por ejemplo, ¿qué motiva mucho al pueblo para pelearse entre republicanos y demócratas? El aborto, por ejemplo. Eso es un tema que siempre... El republicano cree que el aborto debía ser ilegal. El demócrata te dice, es mi cuerpo, mi decisión. ¿Eh? Y son bien extremos y se pelean. ¿Eh? Y hay muy grandes peleas. El republicano cree en bajar los impuestos.
para que las empresas estimulen trabajos y recortar programas sociales. ¿Okay? El demócrata cree en impuestos más altos y más programas sociales, right? Como ayudas del gobierno. El republicano cree mucho que el gobierno no debería de ayudarme en nada. El demócrata cree que el gobierno me debe dar salud, me debe dar más cosas. Right? Así que son dos temas que se van a pelear. Right? Enorme la gente, porque son opuestos. Right? El republicano cree en un gobierno, por ejemplo, un militar bien fuerte. El demócrata cree quitar presupuesto para el militar y menos armas. ¿Right? El republicano cree yo debo de tener derecho de tener armas para portarla. ¿Right? El demócrata piensa que debería haber bastantes regulaciones para las armas. ¿Right? Que son temas bien que polarizantes, ¿right? Que motiva, emoción, crean, que por eso se pelean, ¿right? Porque son temas que... Por eso un republicano y demócrata, si empiezan a hablar de aborto, empiezan a hablar de impuestos, empiezan a hablar de programas sociales, empiezan a hablar de el militar, ¿right? Okay. Se convierte en pleito, right? Por ejemplo, el republicano es más nacionalista, como Trump, que dice, me enfoco en Estados Unidos, right? El demócrata cree un poquito más en el mundo, right? Es más globalista, right? Así que, por ejemplo, si eres globalista, te atrae más al candidato demócrata. Si tú eres más, vamos a decir, vivo en Estados Unidos y creo que deberíamos de poner primero Estados Unidos o los americanos primero, vas a ser más republicano. Pero puedes ver que eso es un tema bien polarizante, ¿eh? Porque vas a pensar de una forma o la otra forma, ¿eh? Pero al final del día, todos trabajan para quién? Para el mismo, el Fed, ¿eh? Y por eso yo digo, casi que son como actores, ¿right? Saben como le dicen, mira, tú tienes que ser bien de esto y tú tienes que ser bien de este lado, ¿eh? Tienes que jugar tu papel bien, ¿no? Y crear bastante controversia entre los dos, ¿right? Así que son bien divididos, ¿right? Así que eso crea, o vas a pensar de una forma u otra forma, ¿right? Y no digo que, y muchos se pelean, ¿right? Yo no me peleo por politics, ¿right? Obviamente yo tiendo a pensar más como un republicano, pero yo acepto si tú piensas como un demócrata, perfecto, ¿right? No te voy a pelear, no podemos ser todos iguales, ¿right? Sería tonto. A mí me gusta que más libertad, pienso que el gobierno no debe invertir en mi vida, ¿right? Menos gobierno, pienso que sí debo tener, si quiero tener una arma, el gobierno no me debe decir, ¿right? No me gusta pagar muchos impuestos porque digo, el gobierno, pienso que no debería ni existir los impuestos, ¿right? Pero es mi pensamiento, ¿right? Tú puedes pensar que sí, como sea. Obviamente no pienso que el aborto debería ser legal, pero mi pensamiento. Si tú piensas diferente, es fabuloso, ¿right? No me peleo, pero por eso tiendo a alinear más con el partido republicano, porque sus pensamientos, ¿right? Pero es tonto pelear, porque al final del día todos están trabajando por lo mismo elite, ¿right? Y eso es lo que crean, que la gente se pelee, porque mientras los republicanos están peleando con los demócratas, ¿right? El elite está haciendo lo que quiere. Y siempre el elite, sí, muy importante abrir los ojos en el mundo, ¿eh? Cuando hacen algo por aquí y sale una noticia, ¿eh? Oh, guerra, tiramos una bomba en Ucrania, ¿eh? O en Irán, es porque están haciendo algo por acá, ¿eh? ¿Right? Siempre cuando ellos ponen la distracción al pueblo para que miren acá, y funciona siempre, ¿right? Siempre nos engañan, porque dicen, mira para aquí, y están haciendo algo por el otro lado. Correcto, porque Trump se alinea más con mis pensamientos.
A lo mejor lo único que no estoy de acuerdo con Trump sería con términos de todo lo otro, de bajar impuestos, menos regulaciones. A lo mejor lo único que no estoy de acuerdo es tanto con el término de inmigración. Sí, estoy de acuerdo en sacar a gente que ha cometido crímenes, pero sí estaría a favor de la gente que sí fue a trabajar y está haciendo, que deberían de legalizarlos, o darles una forma más fácil de coger la residencia. Eso a lo mejor es lo único que no me gusta la política, esa parte de Trump. Y menos cómo lo está atacando, demasiado agresivo. Todos los partidos hacen deportaciones, porque Obama todavía le lleva 5 veces más deportaciones que Trump. Solo que lo han hecho en silencio. Pero de ahí todo lo otro, de bajar las regulaciones, por ejemplo, como en cripto, quitar regulaciones. Biden atacó, los demócratas quieren muchas regulaciones, que hacía muchas trabas para poder comprar criptos, hasta los bancos, ciertos bancos, a mí me cerraron una cuenta porque depositaba de Coinbase, y no te dan explicación, pero un amigo que trabaja en el banco dije, haces muchos depósitos de criptos, como de Coinbase, eso. Y digo, siempre estoy comprando y vendiendo criptos. Y dice, por eso te cerraron y no te dan la explicación, te dicen, te cerraron, aquí está, y te mandan el cheque, pero te dicen, cierra, y te mandan una carta y dicen, ok, ya no puedes tener tu cuenta de banco, en ese banco. Así que, correcto. Y usan otras cosas como deportes para distracción. Manipulan, la mente de las personas y todo el circo. A mí me gustan los deportes, pero también entiendo que ya hasta en eso ya no hay claridad, porque para mí también hasta eso ya los elites ya lo arreglan quién va a ganar. Más en el Super Bowl, como es un show y dinero, y en béisbol ya están manipulados por el elite, y desde el Fed y las guerras, todos son al beneficio del Fed. Si tú piensas, el Fed, y miren ese video, les va a estar interesante, el Fed se beneficia de todo y lo llaman el Federal Reserve cuando no son del gobierno, solo para que todo el mundo engañe. Y mira, el Fed tiene el poder de imprimir dinero, ¿ok? ¿Y qué hacen con el dinero que imprimen? Compran bonos del gobierno que les paga ¿qué? Intereses. ¿Y quién paga ese interés? El americano que paga sus impuestos. Por eso, ¿por qué crees que por qué crees que ningún político y miren aquí, fue un show, por ejemplo, al principio Trump, Elon Musk va a cortar gastos, y ahora es lo mismo que el show, ¿por qué? Porque todos trabajan nadie le conviene que cortar los gastos. ¿Por qué? Porque mientras más deuda haya, más intereses se pagan. ¿Y quién gana ese interés? El Fed. ¿Y quién es el dueño del Fed? Los elites. Ponte a ver quiénes son el Fed. Por eso ninguno ataca Tú dirías, si pensarías que sería normal, un político que no esté manipulado, hace tiempo deberían de haber cortado gastos, ¿no? Y no endeudarse de esa forma. Pero a nadie les conviene porque mientras más imprimen, para financiar esto tienes que vender bonos. ¿Y quién compra los bonos? El Fed. Y el Fed puede comprar, imagínate que si tú tendrías el poder, por eso siempre van a ser ricos y mega ricos del planeta, porque ellos pueden imprimir dinero. ¿Ok? ¿Y por qué crees que quitaron en los 70s? ¿Por qué quitaron el respaldo al oro? Porque no les convenía, porque
Antes, si yo imprimía dinero, tenía que comprar más oro. Right? Eso no me conviene porque yo quiero poder imprimir ilimitado, right? Sin tener que tener el oro. Por eso quitaron, así que el Fed puede imprimir más money y crear más deuda. Right? ¿Y qué es lo que usualmente crea más deudas? ¿En qué se gasta mucho? El gasto del gobierno, pero ¿qué es lo que... Si yo soy el Fed y quiero que suba la deuda bastante, right? Porque quiero comprar, porque quiero ganar más intereses sobre dinero prestado, hago crisis, porque tengo que inyectar para ayudar al pueblo, supuestamente, right? Creo pandemias, porque tenemos que ayudar, porque el planeta está cerrado, así que tenemos que imprimir un montón de dinero, right? Creo guerras, porque tenemos que financiar, ¿qué? La guerra. Cuando entiendes esto, entiendes por qué siempre hay que crisis, porque siempre hay que... ¿Por qué se inventaron la pandemia? ¿O crearon la pandemia? ¿Y por qué crean las guerras? Porque aumenta la deuda nacional y tienen que vender bonos. Sí. Miren solo en intereses. 1 trillón al año. Imagínate si te sigues ganando tú de dinero que no te costó nada, menos lo que cuesta imprimir. Right? Literalmente te costó nada. Y estás ganando $1 trillón. Así que ese $1 trillón está yendo ¿a qué? Al Fed, que son dueños, ¿qué? El élite, por eso son ricos. Y ellos controlan no solo el Fed de Estados Unidos, de Inglaterra, casi todos los mundos. Right? Y donde no controlan, si mira las historias, donde no controlan, crean guerras para controlar. ¿Right? A la fuerza. Por eso, el mejor movida de historia, si el pueblo estaría unido y estaría informado, ellos quieren mantener un pueblo dividido y tonto. Right? Si el pueblo sería inteligente, todos se unieran a ir contra el Fed. Right? Si quitaríamos el Fed y le quitas tumbas a todo el elite, right? Y te apuesto que si no hubiera Fed, hubiera menos crisis, hubiera menos guerras, nunca hubiera habido la pandemia. Pero mientras esté el Fed, que creo que nunca van a poder eliminarlo. Y hasta el Fed, cuando crearon el Fed, ¿okay? Habían una de los elites que estaban en contra de crear el Fed. Y casualidad, esos se montaron en el Titanic. Y casualidad que el Titanic se hundió. Porque todos los que estaban en contra de crear el Fed ya no están en contra, porque están muertos. Y todos los que iban, de los elites que iban a ir, en el último momento dijeron, oh, ya no nos vamos a montar. Los que estaban en contra. Y crean el Fed y unos años después la Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Y unos años después la primera pandemia, en 1920. Casualidad, solo que crean el Fed en 1913. 1914 empieza la Guerra Mundial. 1920 empieza ¿qué? El pandemic. Porque eso es lo que le crea beneficio. Y la inflación, right? Correcto. Y Kennedy, right? Y de ahí Kennedy dice, vamos a eliminar el Fed. Vamos a poner una regla, casualidad que lo eliminan, porque son gente muy es duro de tumbarlos, controlan todo el planeta, tienen demasiado money, financian a todos los lados, y financian los dos lados de la guerra, porque le prestan dinero a uno, le prestan dinero al otro. Quieren que haya guerra para que les presten los dos y estén ganando intereses de los dos lados.
Y como yo te presté dinero, ahora yo soy tu dueño. Eso es el Fed. Ahora, quisiéramos poder cambiar eso, pero no podemos. Lo único que sí podemos ver es, puedes ver crisis, puedes ver guerras, puedes ver pandemias para ver cómo van las tasas de interés. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia y dijeron, oh, vamos a tener que imprimir un montón de dinero, vamos a cortar las tasas de intereses. Boom, ¿eh? Vimos el rocket. ¿Eh? Por eso el S&P, por eso la bolsa es uno de los mejores instrumentos del planeta, ¿right? Porque la bolsa está hecha para que los elites ganen enorme. ¿Right? Y por eso miras, y está hecho para que siempre vaya a la alza, ¿eh? por la inflación. Hay correcciones, pero si compraste en cualquier dirección, siempre hay una subida. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, cae, pero ¿qué empiezan a hacer? Imprimir dinero y de ahí sube de nuevo. Cuando entiendes los ciclos del Fed, puedes aprovecharlo enormemente en los markets. Y ellos quieren crear inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, ¿por qué crees que no les importa la inflación? Porque inflación causa que bienes raíces que suba. Inflación causa que SPY que suba. Inflación causa que Bitcoin suba. Si tú tienes bastantes propiedades, si tienes bastante dinero en la bolsa como acciones, si tienes mucho Bitcoin, te interesa que haya inflación. Y los elites que tienen mucho dinero en la bolsa, mucho dinero en bienes raíces, en todo, así que a ellos no les afecta la inflación. A la inflación le afecta a quién? Al que coge un sueldo que no tiene invertido en bolsa, no tiene invertido en cripto, no tiene invertido en propiedades. Su sueldo no sube. Así que él estaba ganando $1,000 el año pasado, está ganando $1,000 este año. Y ahora ya no le alcanza. El pueblo, el que está en salario, o el que tiene su empresa, que a lo mejor está vendiendo lo mismo, él sí le afecta. Por eso la forma mejor para protegerte de inflación es invertir en acciones, invertir en cripto, invertir en propiedades. Por eso ellos no tienen su dinero en el banco. Elon Musk no tiene billones en el banco. Él lo tienen en propiedades, lo tienen en acciones de Tesla, porque sabe que va a subir. Lo tienen en Bitcoin, en activos que se benefician de la inflación, porque siempre va a haber inflación, mientras el sistema, años más extremos que otros, mientras esto siga subiendo, que nadie lo va a parar porque no les conviene, propiedades siempre van a subir, cripto siempre va a subir, bolsa siempre va a subir. Por eso no puede, y mientras esto más sube, más impacta al que está a salario. Y por ejemplo ahora con la deuda así, hace 20 años, vamos a decir en el 2000, tú decías, ok, puedo vivir, la inflación, no había tanta deuda. Pero ahora como sigue imprimiendo el dinero, la inflación va a seguir subiendo, el costo de vida. Ahora es casi innecesario para sobrevivir que tengas investments, que te contrarreste, que suban más. Porque por ejemplo, si inflación fue 20%, vamos a decir, de aquí, que creo que fue como 30% desde 2020, ahora, porque tuvimos varios años de 7% anualmente, 15%, pongamos 20, 30%. Pero si tu Bitcoin subió 500%, no te importa que la inflación estuvo en 20%, ¿no? Tu casa duplicó en valor 100%. No importa que el costo de vida haya subido, ¿qué? 20%, porque lo contrarrestaste con tus investments. Por eso es tan importante esto. Y sabes que van a cortar eventualmente. Ellos apretan
y de ahí cortan, right? Porque necesitan que el ciclo siempre continúe. Por eso los interest rates hacen esto, suben, bajan, right? Siempre se van a inventar algo nuevo para subir rates, bajar rates, subir rates, bajar ¿qué? Rates. El punto perfecto de entrar, vamos a decir, es cuando está aquí, right? Cuando los rates, como estamos ahora, right? Que sabemos que estamos en el pico, que casi viendo lo que está pasando mundial, podríamos apostar que los próximos 3, 4 años las tasas van a estar más que bajas que ahora. Right? Esos son los mejores momentos de comprar bienes raíces, comprar acciones a largo plazo, comprar criptos, antes que empiecen a cortar los rates. Porque cuando empiezan a cortar, eso le da gasolina, right, a los markets, porque el dinero se hace más barato en los markets. All right. Me pasó.